Aquí están más o menos los efectos para que recuerden, miren, todos tienen en más o en menos los mismos efectos, con algunas salvedades, ¿no? Por ejemplo, acción coagulante, proteolítica. Miren, no se contradice cuando dice coagulante y hemolítica. Uno diría, pero sí son contradictorios, ¿no? Les voy a poner el ejemplo de la coagulación intravascular diseminada. Lo primero que produce es falta de coagulación. Esa falta de coagulación consume fibrinógeno y al final lo que produce son trombos, ¿no? Por consumo. ¿Ya? Pero no significa que una cosa no tenga que ver con la otra. Uno diría, ¿cómo va a producir trombos? ¿Qué es coagulación? Si más bien hay déficit de coagulación. Claro, en el tiempo va a producir eso. ¿Ya? Acción coagulante, acción hemolítica, miotóxica, neurotóxica y esta proteolítica, si destruye glóbulos rojos, que es también un tejido, hemorrágica, ¿no? Puede producir nefrotóxica cuando hay taponamiento a nivel de riñón. Entonces es bastante, digamos, la cantidad de situaciones clínicas que se puede producir en un accidentado. ¿Ya? Hay que recordar todo esto, ¿no? O sea, no hay exclusividad, salvo que les digan el principal efecto de tal, bueno, ahí sí, acuérdense, la mayoría son proteolíticos, la mayoría, ¿no? Hablamos de todos los botrops, hablamos de todos los botriopsis, son proteolíticos. El que va a ser neurotóxico así predilectamente es Micrurus, por ejemplo, los corales, no hay nada que hacer, es neurotóxico, de lejos su principal efecto. No es tanto lesión a nivel de tejidos. Esas lesiones que hemos visto es de los botrops, es de los botriopsis y también la chesis, que de alguna manera tiene que ver. ¿Ya? Entonces, proteolítico es lo que más se produce y es en relación también a la mayor cantidad de especies que tienen ese tipo de efecto, ¿no? Por eso cuando les dicen, miren, el veneno de las serpientes que producen accidente ofídico, producen acción o tienen acción, miren lo que les dicen, ¿eh? El veneno de las serpientes, ni siquiera les dan la especie. Si me dicen eso y me dan en plural, yo tengo que asumir, me está hablando de botros, me está hablando de la chesis, me está hablando de Crotalus, ¿no es cierto? ¿O no? O pensaré solo en la chesis muta, por ejemplo, o solo en Botriopsis bilineatus. No, está hablando en general. Ya, si me dan este tipo de pregunta, yo asumo de que va a haber varios efectos también. Y justamente menciona coagulante, proteolítico, hemorrágico, acción miotóxica, es todas. Y otra vez coincide que cuando te enuncian de esta forma, ya es casi una opción segura todas. Es por eso que ninguna, por ejemplo, ninguna de las anteriores que antes era muy común y ahora lo han retirado porque cuando decían ninguna nunca era la respuesta, todas, la mayoría de las veces es la respuesta, seguramente en un tiempo también ya se retirará. En algunos exámenes oficiales de otros lugares ya no usan esa alternativa. ¿Ya? Porque como que te sopla la respuesta. El veneno de las serpientes del género Micrurus, ¿cuáles son Micrurus? Los corales, ¿ya? Fundamentalmente producen en el accidentado acción de tipo ¿qué? Coagulante, proteolítico, hemorrágico, hemolítico, neurotóxico. ¿Qué era? Así es, ¿no? Neurotóxico. Eso sí tienen que diferenciar, ¿ya? Los corales, neurotóxico, casi todos los demás, proteolítico, en mayor o menor grado. Los que más proteólisis hacen, botros y botriopsis. Entonces aquí está lo que nuestro Instituto Nacional de Salud produce, y es lo que tenemos que recordar, obvio. No va a ser que les pregunten a qué temperatura se guardan los sueros antiofídicos, y es igual que en las vacunas, de 2 a 8, ¿no? Grados centígrados. O sea, en cadena de frío. Y es lo que les decía, miren, cada frasco ampolla de 10 mililitros de suero líquido liofilizado, dependiendo, ya bueno, va a tener los anticuerpos que van a poder, ¿no?, contrarrestar y etcétera, pero ¿qué dice aquí? No menos de 25 miligramos de veneno. En este caso habla de botros porque este suero es para uso humano y es antibotrópico. ¿Por qué dice polivalente? Porque sirve para botros atros, para botros pictus, para botros rodingeri, para botros andianus, para el Botriopsis bilineatus, para el Botriopsis taeniata, o sea, para todos los botros habidos y por haber, está acá. ¿Ya? Entonces, cuando es botrops, no hay problema, usan este acá. Por eso dice suero antibotrópico polivalente, para uso humano. Tiene 10 mililitros, ya que habíamos comentado, se debe de colocar 2 frascos. ¿Ya? Porque está demostrado que en algunas circunstancias la mordedura de la serpiente te puede inocular, ¿no?, una cantidad bordeando los 50 miligramos más o menos, dependiendo de las circunstancias que habíamos dicho hace unos instantes.
Entonces, si yo voy a usar solamente algo que neutralice 25 o un poquito más, no me va a servir. Pero vamos a decir, como es no menos de 25, digamos, pónganle promedio 30. Con 2 frascos, más o menos sí, va a alcanzar. Se utiliza 2. Eso es una realidad para nuestro medio. Por ejemplo, en el caso de accidentes zoofílicos en Brasil, usan hasta 6 frascos. Obviamente no de nuestro suero antibotrópico, ellos fabrican su propio suero. Tiene otras condiciones. Entonces, esto no es universal, esto es para nosotros. Ya, esto va a variar. ¿Qué se tiene que hacer? Mirar el inserto. En el inserto está. ¿Ya? En el inserto está. Todo esto que está acá está en el inserto, y el inserto no es muy oneroso, es muy concreto, muy puntual. Te enumera las especies y todo eso. Bueno, esto es en el caso de Botrops. Como hay varias especies, es un suero antibotrópico polivalente. Para Botrops y para Botriopsis. Este es otro. Es un suero antilacésico, pero ¿qué dice? Monovalente. ¿Por qué? Porque hay una sola especie que nos trae problemas, la Lachesis mutamuta, no hay otro. Ya, por eso es suero antilacésico monovalente. Entonces es importante por lo menos definir si es Lachesis o es Botrops. ¿Por qué? Porque imagínense que al Botrops le dé el suero antilacésico o a lo revés. No va a funcionar. ¿Ya? Hay que definir más o menos bien. Cada frasco, lo mismo, parecido, o al menos muy similar, ya van a neutralizar más o menos lo mismo, ¿no? 25 miligramos, y aquí te dicen bien claro, de la Lachesis mutamuta. O sea, del chuchupe. No te dice para todos los lachesis, porque esta es la especie que nos interesa, es la que tenemos en nuestro medio. ¿Ya? Suero antilacésico monovalente, por eso lo mismo viene en 10. Hay que conservar igualito, de 2 a 8 grados, o sea, son términos generales para todos, ¿ya? Y siempre administrar 2 viales juntos. Y cuando hablamos de suero anticrotálico, también habla de monovalente, ¿ya? Porque se acuerdan del Crotalus durisus terrificus, que era el cascabel que teníamos en nuestro medio. Ya, lo mismo, miren, 25 miligramos. O sea, se han hecho en base a estandarizaciones que se han estudiado en nuestro medio, ¿ya? Suero anticrotálico monovalente. Bueno, ¿qué cosas puede producir los sueros? Eso es importante. ¿Puede producirte anafilaxia? Sí, puede producirte anafilaxia. Y el gran problema es cuando se comete el error, que está muy expandido esa idea, de hacer la prueba subcutánea para ver, ¿no?, si va a haber o no un fenómeno de anafilaxia o alergia. Si la persona es alérgica y tú le haces esa prueba, apenas le estés haciendo, va a hacer su cuadro de anafilaxia y se te va a morir en presencia tuya. ¿Qué cosas se tiene que hacer? Y así lo recomienda incluso el inserto. Hay que tener la adrenalina cargada. Te recomiendan que si vas a colocar el suero, ya sea el antibotrópico, el antilacésico o el anticrotálico, dependiendo de la especie, ya tú tienes que administrarlo, ya, y de preferencia estar conectado siempre a una llave de triple vía. ¿Qué te permite una llave de triple vía? Tener prácticamente listo, cargado la adrenalina. Si lo necesitas, simplemente mueves la llave de triple vía, haces un giro que no te va a llevar ni fracciones de segundo y puedes empezar a administrar la adrenalina. ¿Cómo se administra la adrenalina? Porque si van a colocar 5 ampollas en un solo frasco y lo van a colocar de golpe, se va a morir el paciente, ¿no? ¿Cómo se administra? Hay que tener cuidado. Es lo mismo que en un paro cardiorrespiratorio, después se han hecho las maniobras de resucitación y ustedes tienen que agregar adrenalina. Una manera práctica para no estar calculando microdosis es que esa ampolla de adrenalina que viene de 1 en 1000, de 1 miligramo, pero viene de 1 en 1000, lo diluyan en 10 cc de cloruro, ¿ya? En una jeringa de 10 cc de cloruro, ¿ya? Y en esa jeringa de 10 cc de cloruro tú puedes utilizar mínimamente 1 mililitro o hasta 3 mililitros en una, ¿ya? Y estás dando la dosis, ¿ya? Incluso para que en una situación de rapidez no se te vaya más dosis, algunos prefieren hacer esa combinación, una ampolla en 10 cc y eliminan, descartan todo y se quedan con 3 cc nada más dentro de la jeringa de 10, con 3 mililitros se queda. Entonces así se te vaya todo, no has superado la dosis. Ya, esa es la forma más o menos. Entonces, ¿qué es lo que se te sugiere? Y así lo dice literalmente las recomendaciones del preparado, es que tengas la adrenalina lista y cargada, lista para usar. Si se presenta la anafilaxia, suspende la administración, pones la adrenalina. Ya, esa es la forma.
pero que necesites la adrenalina y no hay en el establecimiento, anda, sal a buscar en el establecimiento que está a un par de horas de acá, el paciente no te va a durar. Tenemos segundos, minutos para actuar. Entonces esa es la recomendación, ¿ya? Esa es la recomendación. ¿Cómo se debe de administrar? Bueno, antes de eso, ¿cómo se debe de administrar? La administración correcta es esos 2 viales, hay que diluirlo dependiendo, ¿no? Si es un adulto, puede ser en 250 cc, si quieren de dextrosa al 5 o cloruro, ¿ya? Y hay que administrarlo más o menos en 30 minutos. Y obviamente uno tiene que estar vigilando ahí, tiene que estar ahí. ¿Ya? Tiene que estar ahí. Puede producir algo de cefalea a veces. No sé si es subjetivo. No confundan eso con anafilaxia. ¿Ya? Hay que controlar la frecuencia respiratoria. La presencia de sibilantes nos debería asustar si es que se presenta, ¿ya? La frecuencia cardíaca. En realidad es inhabitual que se produzca la anafilaxia, les digo, ¿eh? Pero es una de las posibilidades, ¿ya? Y por eso es que uno tiene que estar listo. Entonces, 250 cc, 2 frascos o 2 viales y administrarlo en 30 minutos más o menos. Eso es lo que tienen que hacer durante el día, porque al día siguiente recién va a ser necesario volver a administrar si es que es necesario. No es difícil. Lo demás, dar antibiótico, calmar el dolor, hidratar, o sea, el manejo no es una situación extraordinaria tampoco, sino que hay veces en que tenemos el suero, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo lo administro? ¿Qué hago? No, eso es lo que tienen que hacer. 2 viales, 2 frascos, en 250, de dextrosa al 5 o cloruro al 9 por 1000, administrarlo en 30 minutos, tener la adrenalina cargada. Si es posible, conectada a la llave de triple vía. ¿Ya? Sucede todo, ya le administran y se acabó. Ahora, ¿van a repetir o no el suero antiofídico? Depende. Sí es posible que puedan repetir a las 24 horas. ¿Ya? ¿Qué cosa va a indicar que deben de administrar 2 viales más? No depende de que si ustedes evalúan y todavía ven edema. No depende de si todavía hay dolor. No depende si se ha infectado. Depende de si hay o no hematuria. La hematuria es el marcador para seguir administrando. De todos los casos que se notifican, y es por eso, se entenderá, es por eso que siempre nos piden la notificación de casos, no es una tarea meramente, ¿qué les puedo decir?, protocolar, sino que en base a eso se saca estadísticas oficiales. La mayoría de las veces, casi en todas, se necesitan 2 frascos nada más, para accidentes en nuestro medio. Ya, excepcionalmente se puede pasar a 4 o a 6, ya, pero la mayoría de veces, más del 90%, solamente 2 frascos es suficiente. Si no hubo anafilaxia en la primera, no habrá en la segunda, no, tranquilo, igualito carguen su adrenalina. Cada vez que tengan que administrar ese tipo de preparado, tienen que tener la adrenalina al costado. Hace ya bastante tiempo, sí pues, increíble, hace 10 años, hubo una reunión nacional, un taller nacional de ofidismo para actualizar la norma técnica. Y bueno, tuvimos la suerte de hablar con el doctor Maguiña aquella vez. Justo hablábamos de la cantidad de suero que se debía administrar. Y lo que él ha podido ver en algún momento, así excepcionalmente una vez en su vida, es que han logrado utilizar hasta 60 frascos en algún momento. ¿Ya? Incluso tenían duda de que sea una especie de aquí, porque sucedió en zona de frontera, de repente era una especie que no se registra mucho en nuestro medio, pero funcionó. Hasta que la hematuria cesa la hematuria, ya no se administra nada en referente a esto. Ya, pero eso es una situación excepcional, anecdótica. Lo que está demostrado y está en la norma técnica nacional de manejo de accidentes ofídicos, te dice bien claro, con 2 frascos la mayoría de las veces debería de solucionarse. Si es necesario que repitas es porque hay hematuria y lo repites al día siguiente a las 24 horas. ¿Ya? O sea, no es que todavía falta y uno más y uno más. Y otra cosa, nunca administren un solo vial probablemente no va a servir para neutralizar. Ya, así más o menos va la cosa. A ver, el veneno de las serpientes que ocasionan accidentes ofídicos en nuestro medio, siempre es en nuestro medio, ¿no es cierto? Porque no vamos a hablar de otras realidades. Puede ser contrarrestado por los sueros antiofídicos producidos por el INS. INS es el Instituto Nacional de Salud, ¿no es cierto? Cada frasco de este antiveneno es capaz de neutralizar aproximadamente, ¿cuánto de veneno? 10, 15, 20, 25, 30.
25, así es. ¿Y por qué se usan 2? Para llegar más o menos a la cifra esa que hemos dicho, de 50. Ahí está, lo mismo que hemos visto, antilachésico monovalente, anticrotálico monovalente y antibotrópico polivalente. ¿Viene así? ¿Ya? Esto hay que reconstituir, viene con su diluyente también. ¿Ya? 2 frascos se juntan en cloruro 250 y se administran así por vía. Ustedes aquí pueden agregarle la llave triple vía, ¿no? Y tener la adrenalina ahí cargada. Que la mayoría de las veces, casi siempre, va a ser que lo han cargado solo por prevención, no lo van a necesitar. Y lo repiten en 24 horas. Dígame, doctor. No, en general. En general, todos te producen más o menos hematuria. Está bien la pregunta, o sea, no es una situación solo del Botrops. Lo que sucede es que la hematuria no necesariamente es una hematuria franca, es una hematuria que lo ves en examen completo de orina. ¿Ya? ¿Cuánto es el punto de corte de Matías? Hasta 5. Si tú ves, digamos, 15, estás con hematuria todavía. Le puedes dar. ¿Ya? Pero si ya regresa a valores normales, que es en la mayoría de las veces solamente con 2 frascos, ya no se utiliza. Entonces, que más o menos qué cosa es lo que se acostumbra. Tú administras, pónganse, digamos que sea 4 de la tarde, que es la hora que has captado al paciente. Se supone que en las próximas 24 horas, que también es 4 de la tarde, el día siguiente vas a administrar la siguiente dosis si es que lo necesitas. Entonces, normalmente lo que se hace un examen completo de orina de la mañana, a pesar de que falta horas todavía para que se complete las 24. Y la mayoría de las veces, casi siempre no hay ya hematuria. Es el marcador, con 2 frascos nada más. ¿Ya? No hay hematuria. Si hubiese, hay que repetir. Y si hubiese hematuria franca, olvídense, tenemos para rato todavía. Y hay veces incluso que la hematuria franca se resuelve sola también. O sea, administro 2 frascos y de lo que era hematuria franca, rápidamente al día siguiente se soluciona. Lo que va a disminuir es, va a demorar en disminuir es el edema, el dolor, la infección. Los tejidos van a seguir ahí expuestos, o sea, eso no va a cambiar. Eso ya está, eso es una situación porque el daño ya se ha dado. Ya, eso ya no se va a revertir porque uses o no el antiveneno. ¿Ya? Entonces esto es importante conocer. La recomendación ante la posible anafilaxia que puede ocasionar el suero antiofídico en humanos es prueba cutánea de sensibilidad, cargar adrenalina y tenerla lista para usar, tal como dice el inserto, infusión lenta, administración por vía intramuscular, no produce anafilaxia. La respuesta es la B, ¿no? Hay que tener la adrenalina cargada. No es que tenerla lista ahí, sino hay que cargar la adrenalina y tenerla ahí. Y algo les puedo decir, la mayoría de las veces no se hace esto, a pesar de que está sugerido. Como nos acostumbramos, cuando uno trabaja en una zona así, se le hace rutinario ver accidentes por ofidios interdiario, todos los días, qué sé yo, y confiamos mucho en nuestra experiencia, ¿no? Siempre decimos, en mi experiencia nunca me ha pasado nada, pero te va a pasar una vez. El problema es que no lo vas a pagar tú, va a ser otra persona. Siempre hay que tener la adrenalina ahí lista. ¿Ya? Siempre hay que tener. Y ya saben, los corticoides no es para neutralizar veneno, los corticoides para antiinflamar, solamente los 2 o 3 primeros días. Siempre con dexametasona, no más. Y siempre endovenoso, no usen intramuscular de preferencia. No AINES, ¿ya? Son las cosas que hay que recordar. No hielo, no succionar, no cortar. Es una especie de ofidio con comportamiento arborícola. A ver cuál. Botros atrox, Botryopsis taeniata, Lachesis mutamuta, Botros pictus, Micrurus. ¿Cuál? Todos los que sean Botryopsis, ¿no? Las 5 especies de Botryopsis son arborícolas. Y la más importante no es esta que está acá, sino es el Botryopsis bilineatus o bilineata, el oromachaco, ¿no? Que produce más o menos accidentes importantes. Esta no tanto, pero sí, por ser Botryopsis es arborícola. Está bien. Pueden preguntarles cuál de las siguientes especies produce accidentes fundamentalmente en rostro, tronco, cuello, ¿no? Más que en miembros inferiores, lo mismo. Todo Botryopsis por la ubicación donde está. Y aquí está otra, ¿no? Dice el principal efecto del veneno inoculado por la serpiente Gergón. Botros atrox. ¿Ese tipo? ¿Cuál? Proteolítico, ¿no es cierto? Claro, la mayoría de especies que pertenecen al género Botrops, si bien es cierto, tienen
todos los efectos en menor cuantía, excepto neurotóxico, obviamente, fundamentalmente es proteolítico, ¿no? Por eso destruyen tejidos, por eso hemos visto todas esas figuras que han visto de partes blandas expuestas, de tendones expuestos, de amputaciones, es por efecto proteolítico. ¿Está bien? Esta es una pregunta interesante, no es capciosa. Mírenla bien. Dice, ¿cuál es el número ideal de viales o frascos de antiveneno que se debe de usar en caso de mordedura por ofidios? Te dice 2, 3, máximo 4, indefinido, nunca más de 5. ¿Qué dice? Vamos a hacer, hagamos de cuenta que estamos en el examen, voy a pensar en voz alta, digo, el INS reporta que la mayoría, casi todos los accidentes se solucionan con 2 frascos. Si sigue la hematuria, tengo que repetir al día siguiente, y si sigue, repetir otra vez, y si sigue, repetir hasta que no haya hematuria. En base a esas 2 cosas, digo, ¿cuál es el número ideal? No dice cuál es el número de viales más común, que sería 2. 3 nunca va a ser, porque nunca se usa de 1 en 1. Cuando te dice máximo 4, ¿qué significa? Que nunca voy a tener que usar 6, de repente en algún momento voy a tener que usar 6, dependiendo de la hematuria. La respuesta es indefinido. Que lo más común sea 2, eso sí es verdad, pero es indefinido, hasta que no haya hematuria. Cuando no haya hematuria, se suspende. El parámetro que nos permite discontinuar, justamente ahí está, el suero antiofídico durante, bueno, aquí falta una palabra que se han comido nuevamente, deben estar de hambre, durante el manejo de accidentes por mordedura de la chesis muta. Esto también es un distractor, ¿no? Les pudieron haber colocado ahí por Botriopsis bilineatus, por Botrus pictus, por Botriopsis bilineata, qué sé yo. En este caso le han puesto por la chesis muta. Ya, pero el parámetro en esta o en cualquier otra especie, ¿cuál era? Acá dice disminución del edema. Claro, va a disminuir el edema, lo más probable. Si ya se usaron 3 o más frascos, también hay que suspender, dice. Remisión de la hematuria, disminución del dolor. A criterio y experiencia del médico tratante, la respuesta es remisión de la hematuria. ¿Ya? Tiene que remitir. No hay hematuria, ya no se usa. Sigue habiendo hematuria, continúen. ¿Ya? Esto de los 2 frascos se ha extendido tanto, y eso me consta, es que colocan los 2 frascos, le hacen el examen completo de orina al día siguiente, todavía tiene 15, digamos, de hematíes, por lo tanto hay hematuria. Sin embargo, cuando entró tenía hematuria franca, macroscópica, y no le hacen caso al examen de orina, y ya no le aumentan más frascos, y tampoco les va mal. ¿Ya? Tampoco les va mal. ¿Ya? Pero el marcador clínico es de hematuria. Debería de remitir, así está sugerido, así está escrito. ¿Ya? Y nunca usar un frasco, ¿eh? Y eso se extrapola para el caso de arácnidos también. El suero antiloxoscélico jamás es de 1 en 1, siempre es 2 frascos también, más o menos por la misma situación. Bueno, este es otro tema que cada vez también están considerando de forma más frecuente como preguntas de examen, y como tal también, bueno, vamos a darle una repasada. Lo cierto es que felizmente en nuestro medio no tenemos especies en cantidad. Ya, una especie importante básicamente es Loxoceles. No tenemos Lastrodectus no es tanto, no es tanto. Pero vamos a ver. Estas son las 2 especies más importantes. El de la derecha, el Loxoceles laeta, que es el que tenemos más en nuestro medio. Hay autores que han reportado otros tipos de Loxoceles también, ya, pero Loxoceles laeta es el que tenemos que considerar. Así está escrito. El Loxoceles reclusa es de Norteamérica. Se parece mucho en su forma de, digamos, en su forma de hábitat, en las situaciones clínicas que pueden producir, en su comportamiento, etcétera, etcétera. Y este otro es el Lastrodectus mactans o viuda negra. ¿Cómo vamos a diferenciar? Esas cositas a veces preguntan. Ya, una de las formas de diferenciar, bueno, desde el punto de vista del comportamiento, es que el Loxoceles laeta es intradomiciliario, vive con nosotros, ¿ya? Mientras que el Lastrodectus mactans es, vamos a decir, una araña de tipo rural, de tipo, no sé si decirle antisocial incluso, ya, o sea, se va lejos,
debajo de las piedras, en los cerros, en algunos sitios podemos encontrar. El Loxosceles laeta característicamente tiene esta figura en el dorso de su cefalotórax. No sé si se logra distinguir. Bueno, un violín, una guitarra, si quieren, algo que se parezca, en el dorso del cefalotórax, mientras que la viuda negra o Lastrodectus mactans tiene en la parte ventral del abdomen este reloj de arena. Ya, son dos cosas para diferenciar. ¿Qué más? Hay otras características que vamos a ir conversando según vayamos comentando. Entonces, este es el Lastrodectus mactans o viuda negra y este es el Loxosceles laeta o araña de rincón, así también llaman, araña de rincón o araña intradomiciliaria. ¿Cuál es la más peligrosa desde el punto de vista de efectos que puede producir? No digo porque te va a atacar, sino por lo que te puede producir es el Loxosceles laeta. ¿Ya? El Lastrodectus mactans o viuda negra, no tanto. Claro que también condiciona situaciones importantes, pero no tanto. Este de aquí sí, incluso lo tenemos próximo, ¿no? La mayoría de las viviendas, por muy cuidadas que estén, tienen el riesgo de albergar en su interior al Loxosceles laeta. En las épocas de cambio de ropa en el sentido de que, bueno, salimos del verano, entramos al invierno y cogemos ropa gruesa, ya no siempre todos estrenan todita la ropa nueva, ¿no? A veces hay que sacar casacas, qué sé yo, ropa de cama incluso, y ahí es donde muchas veces ocurren los accidentes, ya en los cambios estacionales. Bueno, ahí está una figura de el Loxosceles laeta. Miren, ahí se nota mucho más claro el violín en el dorso del cefalotórax, ¿no? La disposición triangular de los ojos, esta es otra de las características, es un triángulo. Ya es una araña pequeña, color marrón oscura. Ya no es agresiva, es de hábitos nocturnos, ya nocturnos. Y que obviamente va a morder, porque muerde, tiene quelíceros, ¿no es cierto? No es que pica, no tiene aguijón, muerde. Va a morder cuando se siente atacada, y generalmente se siente atacada cuando la comprimen. Si digamos yo cojo una ropa, me la pongo, la araña siente que la estoy aplastando, y se defiende, me muerde. ¿Ya? Y la mordedura del Loxosceles, esto es importante para que no tengamos sesgo en el manejo, la mordedura duele, como lancetazo, como que hubiera agarrado una aguja y te hubiera pinchado. Duele, se siente la mordedura. Y luego deja un dolor urente, ¿ya? Quienes han sufrido la mordedura así en carne propia, y no de la población general, sino les hablo de gente entendida y te lo puede traducir literalmente. Siempre tomo este ejemplo del doctor Ticona, no sé si alguien lo conoce, el doctor Ticona del 2 de mayo, él ha sufrido una mordedura por los Loxosceles, me dice, es como apagar un cigarro encendido en la piel. Ya pues, qué mejor si un infectólogo me lo dice, con la experiencia del doctor Ticona, entonces yo lo tomo como parámetro. O sea, se siente. ¿Por qué les digo esto? Porque va a haber personas, la gran mayoría de los que vienen a la emergencia, les va a decir otra cosa. Vengo porque he visto una araña caminando en mi casa y me ha salido esta ronchita que me pica. ¿Pero tú has sentido la mordedura? No, de repente cuando estaba durmiendo. Eso no es Loxosceles, ¿ya? Ni siquiera un caso probable. Se descarta, ¿ya? O a veces viene porque les ha salido herpes labial, ¿ya? Y le dicen, la araña me ha picado. Tampoco es. Ya van a ver, la lesión es totalmente diferente. Entonces no hay forma, y si la persona estaría durmiendo, lo más probable es que le haga despertar el dolor, ¿ya? Porque el dolor es intenso, ¿ya? Es intenso. Bueno, ahí está el Loxosceles laeta con su violín en el dorso del cefalotórax, su distribución triangular de los ojos, ¿ya? Y que es intradomiciliario. Está detrás de los cuadros, detrás de los muebles que no se mueven, hay que siempre darle una movida de tiempo en tiempo para hacer limpieza, detrás del televisor que nunca se toca, cuando se guardan documentos en cajones se archivan y no se vuelve a tocar por semanas o meses, ahí puede haber. Sitios oscuros, la luz no la tolera mucho, ¿ya? Sitios oscuros. Un sitio muy habitual son los zapatos. Si los fines de semana usamos zapatilla y de resto del tiempo zapatos porque trabajamos, qué sé yo, y se pasaron 3 semanas y recién van a ir a hacer deporte y la sacan y no miran bien lo que hay adentro y está en una zona oscura, puede haber unos Loxosceles. Ya lo que se recomienda es hay que sacudir siempre,
Ya lo mismo con la ropa, incluso ropa de cama. Bueno, en cuartos de este tipo con mayor razón, así es como se describe. Previo a los exámenes, yo sé que la mayoría vive así, ya ahí puede haber los oceles. Ya, mientras que la Astrodectus será pues en zonas así, deshabitadas, abandonadas, ¿no? En esas zonas pueden encontrar más la viuda negra. Sitios oscuros, sitios desordenados, hay que tener cuidado. Esta es la lección